sufrimiento, ¿no? Y tenemos un invitado en línea, ¿verdad? ¿Quiere hacer la presentación usted? ¿Quiere que la haga yo? No, usted, porque usted es el jefe y hoy es el día del jefe. ¿Usted dice hoy es el día del jefe? Sí, señor. No sé, bueno, tenemos la suerte de tenerlo a Matías Reyes, si no me equivoco, especialista en criptomonedas, ¿verdad? Oh, qué tema. Matías, ¿cómo estás? Miguel Sorraquín te saluda. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y vos? Sí, te escuchamos bastante bien. Ok, perfecto. Bueno, un gusto enorme. Todo bien, perfecto. Primero, para aquellos que están lejos, siempre hacemos la recordatoria. Hoy estaba hablando con una persona y le dije que íbamos a hablar con vos y que estábamos hablando de la criptomoneda. ¿Cómo definirías vos y qué diferencias tiene el fenómeno cripto a las monedas tradicionales? El fenómeno cripto a las monedas tradicionales. Bueno, las criptomonedas en realidad es un programa, un programa computacional que tiene ciertas características. Dependiendo de esas características se puede clasificar de distintas maneras, pero básicamente es un programa computacional que está creado por las personas y que dependiendo de esas características puede adoptar distintas condiciones de emisión, de transaccionabilidad, de reservas, etcétera, etcétera. Mientras el dinero fiduciario, bueno, lo que emiten los gobiernos, los estados, tiene el respaldo, por supuesto, de cada uno de los estados que emiten esas monedas, después de que se abandonó el patrón oro o el patrón dólar allá por 1973, el respaldo de las monedas está dado por las instituciones que emiten esas monedas, ¿no? En el caso de Estados Unidos, el gobierno americano; en el caso de Argentina, el Banco Central. Entonces, esa es la principal diferencia, y si nos referimos específicamente a los criptoactivos, como decía, hay distintas clasificaciones. Hay criptoactivos que ese programa, por definición, determina cómo va a ser la emisión de esos criptoactivos, como por ejemplo Bitcoin. Bitcoin es un programa que cuando se crea o cuando se emite, desde el momento inicial se define cuántos bitcoins se van a emitir, que son 20 millones de bitcoins, en toda la vida de Bitcoin. Y hay otros programas que, por ejemplo, las stablecoins, que son criptoactivos que tienen paridad con otras monedas, sus condiciones de emisión están dadas por las reservas que tienen, ¿no? Entonces se emite el token en base a las reservas, como era anteriormente el patrón dólar, ¿no? Y esas monedas que tienen esos respaldos, las más conocidas son USDT y USDC, que tienen una paridad con el dólar. Que por ejemplo el USDT hay más de 3 billones de dólares emitidos de esa moneda, cuyo respaldo está dado por bonos del Tesoro americano, monedas, dólares líquidos que están en cuentas bancarias, y otros tipos de activos, principalmente muy líquidos, que tienen una paridad. ¿Y cómo dirías vos, porque ha habido todo este fenómeno con la estafa de Ponzi, ¿no? ¿Cómo explicás ese fenómeno y por qué, cómo se hace para no caer en una cosa por el estilo? Justo nosotros sacamos un artículo por eso específicamente, cuáles son las señales de digamos, las banderas rojas y las señales de alerta que uno tiene que considerar a la hora de ver esas promociones, esas publicidades que generalmente son engañosas y bueno, pero son muy llamativas. Tenemos un problema que esas estafas Ponzi, bueno, el Ponzi, que es el apellido de la primera persona que hizo este tipo de estafas piramidales, que fue a principios del siglo XX, siempre existieron. Digo, los criptoactivos no son el medio por lo que se hace Ponzi, sino que muchas veces se utilizan los criptoactivos porque las personas, digamos,
justifican que pueda haber un rendimiento por encima de lo normal en base a que estas personas operan de forma activa. Pero lamentablemente esa asociación que se genera hace que se perjudique, digamos, a los criptoactivos. No digo que no haya por sí, que bueno, que utilicen criptoactivos para esto, pero las criptoactivos por sí no son, digamos, no generan POTS, ¿no? Sino que este tipo de esquemas realmente tienen, bueno, primero tasas de retorno que son muy por fuera del mercado, como en el caso de que tuvimos ahora, había tasas de retorno que estaban cerca del 1% diario, lo cual ningún producto financiero del mundo va a tener esas tasas de rendimiento, ni siquiera ni el 0,5 ni el 0,1% diario en dólares una inversión seria puede generar, porque no son tasas de mercado. Después otra señal de alerta es que generalmente este tipo de temas lo que promueven es que uno como persona incorpore la mayor cantidad de personas posibles a este tema para que ingresen y sigan invirtiendo. Y tercera señal de alerta que nosotros también mencionamos es que generalmente no hay una libre disponibilidad de los fondos y una transparencia sobre los fondos. Y eso es una gran diferencia con cripto, porque los criptoactivos, si algo tienen, es que uno tiene la libertad de poder hacer con los criptoactivos lo que uno quiere y tiene la disponibilidad para llevárselos de cualquier lugar. Entonces, esas tres señales de alerta son muy importantes tener en cuenta cuando, sobre todo, vemos esas promociones de inversión, que por supuesto no están reguladas para nada, ¿no? Pero bueno, eso a considerar, y por supuesto también a promover de alguna manera que la gente tenga la mayor educación financiera posible, que en Argentina un poco nos falta para entender cuáles son las condiciones de mercado y para que no caigamos. ¿Qué tal? Mi nombre es Carolina. Quería hacerte una pregunta. Vos decís que los bitcoins son finitos, digamos. Hay determinada cantidad y no se pueden crear más. ¿Y los Ether son infinitos entonces? ¿Yo podría crear una criptomoneda? Crear una cripto, digamos, Bitcoin, exactamente Bitcoin es finito. El contrato, el programa con el cual se crea Bitcoin, definió cuántos Bitcoins y de qué manera se iban a emitir. Por eso es que decimos que su oferta es limitada, es una oferta monetaria que es limitada. Otros programas, otros contratos como Ether, por ejemplo, sus condiciones de emisión están dadas por la oferta y la demanda que tenga ese programa, ¿no? O sea, pero funciona Ether, como cualquier otra moneda, digamos. Sí, se emite en base a la oferta y a la demanda, pero Ether, la tecnología Ethereum, la red sobre la cual se monta esta moneda, es la que permite realizar un montón de aplicaciones descentralizadas, que se llaman muy conocidas DAO, que permite realizar contratos inteligentes cuyo premio es esta moneda, ¿no? Entonces, básicamente Ether es la moneda de recompensa para los contratos que se montan sobre esta red. Ese es otro criptoactivo. Después hay innumerable cantidad de criptomonedas que tienen distintas condiciones de emisión y distintas condiciones de emisión y de lo que llamamos quemar, el criptoactivo, que es como cuando se achica la base monetaria, ¿no? Para lo que es la economía tradicional. Sí. Esas condiciones están dadas obviamente por lo que se establece como contrato, ¿no? Como definición de ese programa. Podemos crear, por supuesto, la moneda que nosotros creamos teniendo la tecnología y teniendo la programación necesaria para poder crearla, se puede hacer. Después, lo que es muy difícil, o lo que es difícil, es montarse sobre redes que están funcionando, que las redes son como los cablecitos, vamos a decir, sí, que conectan una dirección con otra dirección. Entonces, para que yo pueda pasar mi tenencia a tu tenencia, tengo que conectar nuestras dos direcciones a través de una red. Bueno, uno puede generar un criptoactivo, se puede montar sobre una de tantas redes también que existe, que dan infraestructura a los criptoactivos,
y puede transaccionar. Luego, lo que viene es la oferta y la demanda sobre ese criptoactivo. Ahora, si yo te llamo y te digo, mira, quiero y tengo una plata, tengo que invertirla, ¿en qué me sugerís que lo invierta? ¿Me sugerirías en Bitcoin o en Ether o en alguna de estas? ¿O me dirías, no, mira, compra acciones en la bolsa? Vos, si yo fuera tu hija, ¿qué me recomendarías? Sí. No damos recomendaciones de inversión, principalmente porque no tenemos la actividad para hacerlo. Lo que yo te haría es hacerte algunas preguntas para que vos puedas tomar la decisión correcta, ¿no? Primero, te preguntaría cuál es tu horizonte de inversión. Sí, esto es una inversión que vos vas a disponibilizar en corto plazo, que vos necesitas tener rápidamente líquida en el caso de ser necesario. En el caso de ser necesario tener líquida, Bitcoin, por ejemplo, para mí, en mi opinión, no es una recomendación de inversión, pero en mi opinión no es una inversión recomendable porque tiene una determinada volatilidad que hace que ese activo sea un activo de más largo plazo o de más mediano plazo, ¿no? Claro. En cambio, hay otros criptoactivos que tienen, por ejemplo, paridad con el dólar, como decía antes, USDC, que dependiendo de tu horizonte de inversión, es decir, cuándo vos vas a necesitar disponer de ese dinero y para qué lo vas a usar, por ejemplo, no sé si te vas a ir de viaje de acá a 3 meses, y tal vez una buena alternativa de inversión puede ser ir ahorrando en algunas de estas esferas que tienen paridad con el dólar, y adicionalmente a eso generan por los productos de staking, que se llama rendimiento de tasa, que generan algo de rendimiento anual, que no es muy significativo, pero sí te da un rendimiento que te puede hacer aumentar, digamos, esa tendencia en sí, y como tienen paridad con el dólar, ya te estás cubriendo sobre los gastos que tienes para el Estado. Eso podría decirlo. Y después, por supuesto, es tu aversión al riesgo. Es decir, si cambios en el precio afectan muchísimo tu percepción sobre los activos, Bitcoin tampoco es un activo que yo tampoco no lo recomiendo, pero tampoco diría que es un activo para vos, que se pueda adaptar a tu perfil de inversor. Perfecto. Y una pregunta, que parecería muchas veces que está como aislado el negocio de las cripto y que no impacta tanto en el tema impositivo el hecho de tener cripto, y también como una moneda que usan aquellos que hacen negocios que no son tan claros, ¿no? ¿Eso es cierto? ¿Tiene alguna justificación esos dichos? ¿Cómo lo ves? Y bueno, tiene una justificación porque cuando se crea, por ejemplo, Bitcoin y otras monedas, la idea era que el Estado tenga el menor control posible sobre las transacciones que realizan las personas. De hecho, lo que se llama white paper o papel blanco, que son las condiciones de emisión de Bitcoin, que yo sea de paso, de 15 años que se emitió, lo que decía son transacciones anónimas de persona a persona. Entonces, esas transacciones lo que buscaban era, como decía bien la definición del papel blanco, era que las transacciones no queden enmarcadas, digamos, por el sistema financiero ni por tarjetas. Entonces, principalmente, digamos, esta fue una filosofía en la creación de estos criptoactivos, pero en los últimos años, a través de la adopción, al hacerse cada vez más masivo y por todos los riesgos que hay, sobre todo prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo, cada vez más los exchanges centralizados, los jugadores de esta industria han adoptado medidas para prevenir el riesgo, ¿no? Para prevenir el riesgo sobre todo de esas actividades ilícitas que pueden ser realizadas a través de criptoactivos. Entonces, hoy en día hay un montón de controles que se realizan, entonces esa filosofía inicial o ese concepto que vos estabas mencionando ha dejado un poquito de lado, y ahora las transacciones van quedando reflejadas en distintos exchanges, en distintas áreas. Voy a poner un ejemplo rápido si tengo un minutito más, pero es
hoy en día se han desarrollado tantas tecnologías para rastrear transacciones que uno, a través de toda esa potencia tecnológica que tenemos, puede saber cómo interactuó cada una de las monedas, con qué billeteras interactuó cada una de las monedas que están emitidas. Entonces, si una de esas billeteras transaccionó con una billetera que está denunciada porque, por ejemplo, pertenece a un grupo terrorista, esa billetera va manchando a esas monedas y a todas estas transacciones. Entonces se pueden rastrear en definitiva el origen de esas transacciones y se puede identificar cómo fue ese camino. Entonces hoy en día ese preconcepto está un poquito ya no tan activo. Buenísimo. Bueno, te agradecemos muchísimo el contacto. Da para mucho este tema. Hay que aprender, ¿eh? Pero creo que invirtiendo se aprende. Sí, o escuchándolo a él. Y además escuchando, obviamente, informándonos. Bueno, Matías, te agradecemos. Hay que leer bastante. Hay que leer bastante. Bueno, te agradecemos muchísimo el contacto, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno.